Muy buenas tardes, vamos a iniciar las clases del día de hoy. Vamos a ver varios temas. El primero que tenemos ahí es equivalencia. ¿Sí? Dos figuras geométricas equivalentes tienen igual medida y no necesariamente la misma forma. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenemos un triángulo en donde está calculado el valor del área. Acá también tenemos un cuadrado, un rectángulo que va a tener la misma superficie, pero obviamente la forma no es la misma. Habíamos visto la clase anterior que en cambio la congruencia significaba igual forma e igual medida. Listo, entonces comenzamos con la parte de equivalencia. Perfecto, vamos acá y vamos a poner equivalencia en, ya, vamos aquí, equivalencia. Listo, entonces vamos a calcular la superficie de dos figuras geométricas. En este caso, la de un triángulo y de la de un rectángulo. Listo, entonces voy a comenzar con las respectivas medidas. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. De base voy a medir 3. De altura 8 y de altura 3. Listo, vamos a hacer a la figurita. Vamos aquí a BC. Muy bien, entonces la base. Vamos aquí la base. 2, 4, 6, 8. Y la altura igual a 3. Vamos aquí 3 metros, 8 metros. Por lo tanto, la superficie, vamos a determinar esta A sub 1, es igual a base por altura sobre 2. En este caso, 8, 3, que es 24, dividido para 2, nos da un resultado de 12. 12 metros cuadrados. Listo, que es el valor de esa superficie. Y acá vamos a dibujar otra figurita geométrica. Vamos a dibujar un rectángulo de las siguientes medidas. 6 por 2. 6 de largo por 2 de ancho. 6 por 2. D, E, F, G. Pongamos de base 6 y pongamos aquí de altura igual a 2. Bueno, entonces el área sub 2 es igual a base por altura. En este caso 6 por 2
y nos da un total de 12 metros cuadrados. Listo. Ya. Entonces, concluimos que el área 1 es igual al área 2, a pesar de que las figuras no tienen la misma forma, pero tienen la misma medida. Claro, en esta ocasión, con relación a su superficie, son iguales. Listo. Entonces, no se olviden que el signo de equivalencia es una igualdad. Ahí, correcto. Muy bien. Vamos con el siguiente. Tenemos la semejanza. La semejanza, con ese símbolo tipo curiosidad, dice lo siguiente. Dos figuras semejantes tienen sus ángulos respectivamente congruentes y sus lados respectivamente proporcionales. Repito, semejanza. Dos figuras geométricas semejantes tienen sus ángulos respectivamente congruentes y sus lados respectivamente proporcionales. Muy bien, ahí tienen un grafiquito. 6 unidades, 8 unidades, 2 unidades. Ese triángulo va a ser semejante al que tienen al lado, que dice 3 unidades, 6 unidades, 4 unidades. De la misma manera, el rectángulo que tienen ustedes en la figurita de la izquierda, tenemos de base 8 unidades, de altura 2 unidades, y va a ser semejante al triángulo que tiene mayor medida, de lados 16 y 4 unidades respectivamente. Ahora, en cuestión de los rectángulos, obviamente los ángulos van a ser de 90 grados, los ángulos interiores, pero ¿qué significa ser semejante para que sea algo fácil de entender? Es decir, tiene los mismos ángulos, pero sus medidas son distintas. En caso de la vida real, por ejemplo, es cuando justo el niño, el guagua se aparece justo al papá. Entonces es igualito, pero es chiquito. También el papá es grande, es decir, tiene las mismas facciones, los mismos hoyos, la misma nariz, todo igualito, pero es chiquito. Entonces esa es la relación de semejanza, en donde los ángulos van a ser iguales, pero las medidas son diferentes. Muy bien, nosotros aprovechando luego de estas gráficas que ustedes pasen, vamos a representar simbólicamente lo que quiere decir aquí sus lados respectivamente proporcionales. Muy bien, vamos acá a semejanza y vamos a dibujar lo siguiente. Listo, vamos con semejanza. Listo, ponemos acá semejanza. Semejanza. Y tenemos el símbolo de semejanza. Muy bien, vamos a dibujar dos triángulos. Como ya dice la teoría, van a tener la misma medida en ángulos. Entonces voy a dibujar este triángulo. Voy a dibujar un triangulito que va a tener... A ver, vamos a ver. 4. Listo. Vamos a poner aquí 4. Vamos con este. 4, 4. Y vamos a cerrar la hipotenusa. Bueno, entonces aquí dibujé un clásico triángulo que tiene los catetos respectivamente iguales. Eso ocurre cuando los ángulos valen
45 grados. Son 45 grados, 45 grados y 90. Pongamos aquí medidas, pongamos aquí A vale 4, B vale 4 y calculemos la hipotenusa. Por el tema de Pitágoras sabemos que es igual al un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En este caso nos da 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Nos va a quedar 16 más 16 raíz de 32. Entonces saquemos aquí de la siguiente manera. El 32, por si acaso, aquí vamos a hacer un poquito de matemática. Vamos a descomponer en los factores primos y tenemos lo siguiente. La mitad 16, la mitad 8, la mitad 4, la mitad 2 y la mitad 1. Podemos representar por 2 por 2, 4 al cuadrado. 4 por 4 es 16. Puedo representarlo así. 4 al cuadrado, que sería 16 por 2, que sería 32. Por lo tanto, trayendo acá el 4, luego del radical, vamos a ver que esta longitud es igual a 4 raíz de 2. Muy bien. Vamos acá a dibujar otro triángulo que sea semejante al primero con las siguientes medidas. Listo. 2, 4, 6, 8. Listo. Ya. Y cerramos. Esa es la idea, ¿no? O sea, son semejantes, la forma es la misma, pero el tamaño es diferente. Igual, aquí se presenta lo mismo. Si tienen el cateto igual, los ángulos van a valer lo mismo. En este caso, 45 grados. Perfecto. Aquí tienen, ponemos aquí A, 2, 4, 6, 8. Pongamos otras letras para no estar con las mismas. Pongamos en este caso, pongamos D. Aquí pongamos D. Y vamos a calcular el valor de F. Lo mismo, aquí va a ser el teorema de Pitágoras, 8 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y eso nos da un total de 64 más 64, 128. 128. 128 se va a hacer igual a 64 por 2, que es lo mismo que 8 por 2. Por lo tanto, nos va a salir 8 raíz de 2. Listo. Entonces, esta medida de aquí es 8 raíz de 2. Muy bien. Entonces me dice que dos figuras son semejantes cuando tienen los mismos ángulos. Los mismos ángulos, y aquí retomamos la teoría, tienen sus ángulos respectivamente congruentes y sus lados respectivamente proporcionales. Entonces vamos con la primera. Pongámosle aquí que sea nuestro triángulo 1 y de acá nuestro triángulo 2. Entonces, el triángulo 1 es semejante al triángulo 2 por lo siguiente. Los lados son iguales, claro que es así. Entonces ponemos aquí, pusimos B por acá, este A y este C. Por aquí este va a ser F, el de acá al frente va a ser B y el de acá va a ser E. E mayúscula, pero aquí es E mayúscula. Listo. Ponemos E mayúscula.
¿Ya? Por lo tanto, el ángulo B es congruente con el ángulo E, el ángulo A es congruente, la puntita, ¿no? Del ángulo, el ángulo A es congruente con el ángulo B y el ángulo C es congruente con el ángulo E. Muy bien, entonces ahí cumplimos con la teoría que los ángulos son respectivamente congruentes. Y no nos olvidemos que esa congruencia también implica una unidad de medida. Es decir, que la medida del ángulo B va a ser igual a la medida del ángulo B. ¿Sí? Sucesivamente hasta la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo E. ¿Qué otra característica también tienen aquí? Y sus lados respectivamente proporcionales. ¿Qué significa que los lados sean respectivamente proporcionales? Esto. Muy bien, vamos a poner a trabajar primero con A y B. Listo, yo puedo poner de esta manera. Vamos con los lados por aquí, por lo voy a hacer. Voy para abajo. A sobre B, puedo trabajar vamos a trabajar del pequeño hacia el grande o también puede ser del grande al pequeño. Del pequeño al grande A vale 4 y B vale 8. Simplificando la cuarta, 1 y la cuarta 2 nos sale 1/2. De la misma manera, vamos a tomar el otro cateto, que sería el cateto B, que también vale 4 sobre el cateto E del triángulo más grande. Igual observamos esta relación, 4/8, y eso también es igual a 1/2. Lo mismo con la hipotenusa, en este caso C y acá F. C es a F, ojo cómo se lee. A es a D, B es a E, C es a, es a, C es a F. En este caso tenemos 4 raíz de 2 y 8 raíz de 2. 4 raíz de 2. Aquí tenemos 8 raíz de 2. Se eliminan las raíces, la cuarta 1 y la cuarta 2. Fíjense que en todos, como yo les había dicho, de acuerdo a lo que este ejemplo del triángulo grande hacia el triángulo pequeño, el triángulo grande hacia el triángulo pequeño, tenemos una relación de 1/2. Si nosotros hacemos al revés, obviamente ya no va a salir 1/2. Del triángulo grande al triángulo pequeño, la relación va a ser de 2. Pero sea cual sea el caso, sí, tenemos que se cumple dos situaciones que son la una de que los ángulos son congruentes y la otra que sus lados son respectivamente proporcionales. Repito, respectivamente proporcionales. Muy bien, entonces el triángulo 1 es semejante al triángulo 2. El triángulo 1 es semejante al triángulo 2. ¿Sí? Se cumple todo eso. Por eso es muy importante que sepa toda esta teoría, porque a veces los ejercicios solo me dice el triángulo tal es semejante, se acabó, es el único dato, supuestamente, y me da que debo de demostrar algo. Entonces yo de ley, yo sé que cuando vea semejanza, no decir es que no tengo datos, no, al contrario, tiene 6 datos, ¿sí? Tendría 6 datos que son que los ángulos son congruentes y que los lados son proporcionales. Va a salir 1/2, 1/3, 1/4, 1/12, 3, 4, 5, 2, 8, lo que sea. Depende de cómo yo resuelvo el ejercicio. Si es menor a mayor, va a ser una fracción. Y si es de la figura geométrica de mayor tamaño a la de menor tamaño, va a ser un número entero. Obviamente, si las condiciones se posibilitan. Pero en definitiva va a tener una misma
una misma, van a ser proporcionales. Entonces, no olvidarse que tengo esas características y, por ejemplo, y también agregar que cuando los ángulos son congruentes, que sería los primeros tres datos que tenemos, tendríamos otros tres que se derivan de esa congruencia. ¿Y qué, profe? Que son que las medidas de esos ángulos son iguales. En verdad que estamos siempre insistiendo en congruencia y medida. Por favor, y ese es el paso que deben desarrollar en los ejercicios. De una congruencia, de ahí yo me tengo que pasar una medida para yo montar o calcular un ángulo. Yo no puedo hacer directamente de la congruencia pasarme ya a la solución, no puedo. Ojo, en eso sí quiero insistir. Son procesos que se deben de ley cumplir. Es decir, usted no es que está sentado aquí porque no pasó el colegio, no, tiene que pasar el colegio. No es que de la escuela se va a ir a la universidad, salvo que sea un genio, pero obviamente debe tener un papel, un cartón que le diga que aprobó, ¿no es cierto?, esos años. Entonces, esa es la idea. Por favor, no olvidarse de congruencia. Pasamos a medidas. Perfecto, muy bien. Vamos con la siguiente parte. Sí. Entonces, por favor, pilas, ¿no? Desde aquí hemos trabajado con un ejemplo de triángulos y hemos desglosado absolutamente todo. Aquí, en el caso de los rectángulos, aquí todos los ángulos van a valer 90, ¿no? 90, 90, 90, 90, es decir, todos los ángulos son congruentes y también en la medida de los lados son proporcionales. Vean, por ejemplo, si yo tomo en este caso del rectángulo de mayor tamaño, por ejemplo, aquí la base, que es 16 unidades, y le divido para 8 unidades, 16 para 8, se eliminan unidades con unidades, me queda 2. De la misma manera, aquí si yo divido 4 para 2, el resultado también va a ser 2. Es decir, se cumple la relación de proporcionalidad entre los lados. Y como los ángulos son congruentes, concluyo que los triángulos son semejantes. Fíjense que aquí en lo que yo hablé, por favor, si se dieron cuenta, yo empecé en cambio desde los ángulos y desde los proporcionales para concluir que son semejantes. Sí, por eso yo les digo, es muy importante que se aprenda a leer así, ¿cierto? Y yo ahora dije esto, me fui ángulos, luego lados y concluí que los triángulos son semejantes. Eso es muy importante. Es decir, ya al escribir yo pondría así, sí, tal ángulo es congruente con tal ángulo, y el lado con el otro lado son proporcionales, entonces el triángulo 1 es semejante al triángulo 2, ¿sí? Porque esto va a ir de la mano, izquierda, derecha, izquierda, porque así son, a veces nos dan las condiciones donde se demuestra que son semejantes. Entonces debo saber que debo cumplir esas condiciones para saber que los triángulos son semejantes. Perfecto. Vamos con el tema de identidad. Fíjese que en identidad está como en el colegio, ¿cierto? Identidad se representa con 3 líneas, por si acaso. Con 3 líneas que son paralelas, eso significa idéntico. ¿Cuándo es idéntico? Cuando nos referimos a una misma figura geométrica. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenemos un ángulo, ¿sí? El ángulo ABC, que también puede ser representado, ya vimos, por la letra del alfabeto griego alfa. En este caso es idéntico llamarle al ángulo ABC, porque va a tener la misma medida, como también llamarle al ángulo alfa. En esta gráfica nos estamos refiriendo al mismo ángulo. Y ahí significa que es idéntico. ¿Sí? Facilito. Idéntico, por favor. Entonces aquí, solo que aquí vamos a añadir el ángulo que se dibuje, dibújelo de cualquier medida. Ponemos por aquí, por ejemplo, si voy a dibujar de unos, ¿cuánto está ahí? Más o menos unos 25 a 30 grados. Lo ponemos por aquí. Medida con el grabador, por favor. Y vamos a poner aquí, listo, vamos a activar. Ya, correcto. Entonces, este va a tener una medida que usted considere, por ejemplo, unos 30, 35 grados, cualquier medida.
Listo, ponemos aquí la medida. La medida, espera un ratito. Entonces, esa medida del grado es lo que va a valer el ángulo. Y en la parte simbólica de al final ponemos aquí, por ejemplo, 30 grados. Vamos a poner, solo completar, les digo, ¿no? De lo que está en Calvat. El ángulo ABC es idéntico al ángulo alfa. ¿Sí? Es idéntico al ángulo alfa. ¿Sí? Exacto, ahora una medida. Idéntico, que significa que es igual. En este caso, la nomenclatura es igual. Da lo mismo decir el ángulo ABC. Ojo que también da lo mismo decir el ángulo CBA, porque todos tienen el vértice en B, por lo tanto van a ser idénticos. Perfecto, vamos con la demostración. Ya estamos ya en la página 15, no, página 7. Y vamos a ver todo lo que concerniente a la demostración, los métodos de demostración, el método inductivo, ¿sí? Vamos a hablar del método deductivo, listo, las instrucciones que se requiere para una demostración. Y vamos a ver varios ejemplos de método directo. Aquí hay un ejemplo de método indirecto, que fíjense cómo es el ejemplo de método indirecto, ¿no? Es más textual, ojo, más textual, más escrito, pero obviamente que es una argumentación de elevada complejidad. O sea, no es fácil tener esa habilidad, pero obviamente con la práctica se adquiere, pero el método indirecto es más escrito, o sea, con puño y letra, añadiendo igual, como ustedes saben, axiomas, postulados, teoremas, que me lleven, ya les voy a explicar, a una contradicción para poder yo establecer, obviamente, y poder demostrar por el método indirecto. Fíjense, pero atentos que vamos a entrar a la unidad 2. Muy bien, entonces retrocedamos y veamos desde el principio qué significa una demostración. Es un conjunto de razonamientos por medio de los cuales la veracidad de la proposición que se demuestra se deduce de axiomas y verdades antes demostradas o conocidas. Ojo, que no hemos demostrado hasta ahorita lo que hemos conocido. Y obviamente hemos visto los axiomas, no se olvidará de todos los axiomas que estudiamos, los postulados que son de carácter netamente geométrico, pero que nos van a ayudar muchísimo para las demostraciones. En geometría se admiten sin demostración solo un pequeño número de verdades fundamentales o axiomas. Todas las verdades, teoremas, se demuestran basándose en estos axiomas mediante una serie de deducciones. La veracidad de los propios axiomas está garantizada porque tanto ellos mismos como los teoremas que se demuestran apoyándose en ellos han sido comprobados por reiteradas observaciones y larga experiencia. Bien, lo que yo les había dicho, ya hemos hablado también hasta el cansancio, que de la multiplicidad de las observaciones y experimentaciones, nosotros obviamente ya luego establecemos un valor de verdad, en este caso verdadero, que obviamente puede conducir a una ley, a un principio, a un teorema. La demostración se realiza en virtud del requerimiento de una de las leyes fundamentales de nuestro pensamiento, el principio de la razón suficiente, que establece la necesidad de que la veracidad de nuestras afirmaciones esté rigurosamente fundamentada. Entonces, aquí, a partir de este momento, como les había dicho ya, las proporciones, ya todo lo que se estudió de ley debe ser sumamente fundamentado. Una demostración bien estructurada solo puede apoyarse en proporciones antes demostradas, siendo inadmisible toda alegación a la evidencia. Sí, perfecto. Muy bien. La demostración es necesaria también para fundamentar la generalidad de la proposición que se demuestra, es decir, la posibilidad de su aplicación a todos los casos particulares. Claro, y ese es el éxito. Por ejemplo, cuando mencionamos el teorema, que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, eso que es general se aplica a toda clase de triángulo. A ver, profe, según los lados, equilátero, isósceles o escaleno, va
a medir la suma de sus ángulos interiores 180 grados. Vamos por el caso de los ángulos. Puede ser rectángulo, puede ser acutángulo, puede ser rectángulo, oblicuángulo. Es decir, cualquiera de los casos, también la suma de los ángulos interiores de un triángulo de 180 grados. Es decir, se aplica lo que está en modo general a cada caso particular. Inclusive, obviamente, que habiendo en cuestión de semejanza, sea que el triángulo sea grande o sea chiquito. Es decir, va igual. Finalmente, por medio de las demostraciones, las verdades geométricas se reducen a un sistema armonioso de conocimientos científicos en el cual se pone de manifiesto todas las relaciones internas que existen entre las diversas propiedades de las formas espaciales. Pilas con esto. Por medio de las demostraciones, las verdades geométricas se reducen a un sistema armonioso de conocimientos científicos. Claro, forma parte de un sistema, como yo le había dicho, en donde ya la ciencia toma su relevancia porque en cuestiones de geometría, de matemáticas, de física, que son igual sistemas armoniosos de conocimiento, les permite que sea una estructura bien definida que, por ejemplo, para que usted sepa, por ejemplo, en física dinámica, de ley usted tiene que saber el movimiento rectilíneo uniforme, tiene que saber el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es decir, para que usted tenga ya ese alcance, conocimientos previos y pueda resolver problemas ya específicos de dinámica. Y así sucesivamente, por ejemplo, para resolver usted problemas ya de energía, se debe saber trabajo y potencia. Por eso es el tema de trabajo, potencia y energía. Porque inclusive también en energía, no solamente esos temas, sino que de ley absorbe a todo lo que es cinemática y lo que es dinámica. Ese es lo armonioso de este asunto. Entonces, la geometría igual, como le había dicho yo, para que usted pueda resolver problemas, por ejemplo, de círculos, van a conllevar mucha situación de las primeras clases, igualmente de todo el recorrido, porque necesita saber ángulos, necesita saber trigonometría, necesitas también saber cuadriláteros, polígonos, es decir, así son los problemas. Muy bien, llamando espaciales aquellas propiedades por las cuales se determinan la forma, la magnitud y la posición mutua de los objetos. Es lo que nosotros conocemos de la especialidad, 3 dimensiones, y de lo que nos vamos a desarrollar en ese campo, ¿no? Ahí está clarito lo que es la especialidad, mencionando forma, mencionando magnitud y mencionando la palabra posición. Repito, forma, magnitud y posición. Vamos con los métodos de demostración y comenzamos con el método inductivo. ¿Qué es el método inductivo? Es un razonamiento que parte de conocimientos o verdades particulares para obtener mediante ellos una verdad general, o que observa varios fenómenos para inferir la ley que los explica. Repitamos, es un razonamiento que parte de conocimientos o verdades particulares para obtener mediante ellos una verdad general. En otras palabras, lo clásico se llama esta investigación, que va de lo particular a lo general. O que se observa varios fenómenos para inferir la ley que los explica. Es decir, casos particulares a casos generales. Particular a una generalidad. Ejemplos. Demostrar que el cuadrado de cualquier número impar disminuido una unidad da un número múltiplo de 8. Por ejemplo, ahí tenemos 3 al cuadrado, que es un número impar, o comienzo con esa particularidad, es decir, doy una ejemplificación y tal como está ahí. Vamos analizando. 3 al cuadrado menos 1. Eso es lo que me dice. Que yo a un número que es impar le elevo al cuadrado y le resto 1 y me dice que siempre va a ser un múltiplo de 8. Veamos. 3 al cuadrado, 9. 9 menos 1 es 8 y esto es igual a 8 por 1. Es múltiplo de 8. El 5, 5 al cuadrado 25 menos 1, 24. 24 es igual a 8 por 3. Perfecto. 7 al cuadrado menos 1, 49 menos 1 es 48 y esto es igual a 8 por 6, es decir, la tabla del 8. 9 al cuadrado menos 1 es igual a 81 menos 1 y esto es igual a 80, este es igual a 8 por 10.
Hasta ahí, un ejemplo de carácter aritmético, ¿no es cierto?, donde se va repitiendo el patrón que es 8. Y a partir de esto es cuando yo empiezo a hacer, como dice acá, comienzo a hacer una inducción. Ahora, esta parte de la inducción es la que nos da líos, o les va a dar líos, pero que luego obviamente la práctica es lo que ustedes van a aprender. A ver, profe, ¿qué es lo que debemos saber siempre? Hay varias cuestiones. Por ejemplo, en cuestiones de álgebra, ustedes les dijeron que el doble de un número se representa por 2x. Entonces, el doble es 2x. El triple, 3x, y así sucesivamente. Profe, el cuadrado de un número, x al cuadrado. Bueno, la x es la más conocida, pero eso no necesariamente ustedes pueden reemplazar tranquilamente, por ejemplo, el cubo de un número con n al cubo. Y ya se van a dar cuenta que aquí se emplea bastante también la n. Entonces, la cuestión es que ustedes tengan esa habilidad de saber el patrón de dónde sale. En el caso particular, vamos con un número impar. Comencemos con un número impar. Lo voy a poner por acá, ¿no es cierto? Para explicarles esta partecita. Ponemos un número impar. Es decir, ustedes en su resumen, por favor, irá añadiendo al lado, por favor, lo que vamos a explicar. Un número Z, un número impar está representado por, o se lo representa, ¿no? 2n menos 1. ¿Sí? Perfecto. Vamos ahí, número impar, para ver toda la secuencia que hizo, ¿no? Número impar, exacto, elevado al cuadrado. Porque dice que tengo un número impar, que es el número impar elevado al cuadrado. ¿Sí ven? Luego dice que ese número impar elevado al cuadrado le disminuye una unidad. Pongamos aquí, número impar, para que vea usted cómo se va resolviendo, ¿no? Pero lo que usted tiene que agarrar información es lo que le digo, es decir, un número, el doble de un número, 2n, el triple de un número, 3n, un número aumentado en 8, n más 8, listo. Pues también puede ser x, pero la idea es que ya hacer este tipo se trabaja bastante con n. Número impar al cuadrado menos 1, nos queda 2n menos 1 elevado al cuadrado menos 1. Sí, perfecto. Entonces, esa es la cuestión para que nosotros podamos de primera mano, es decir, interpretar esa información para obviamente poder llegar a una respuesta. Perfecto. Desarrollamos, hagamos un poquito de álgebra, ¿no es cierto? Y vamos por aquí a explicar. Vamos por ver, pues tenemos 2n menos 1 elevado al cuadrado menos 1. Veamos paso. Tengo un producto notable elevado al cuadrado, por lo tanto esto me va a dar el primer término elevado al cuadrado, 2n elevado al cuadrado, nos da 4n cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo. 2n por 1 son 2n, como me dice el doble, van a ser 4n, menos 1 elevado al cuadrado, se hace positivo más 1, y menos 1, que es el que estoy restando. Se me eliminan y me ha quedado 4 al cuadrado menos 4n. Entonces hasta ahí está esto y hasta aquí estamos esto que les estoy explicando. ¿Sí? Me quedó 4n al cuadrado menos 4n. Muy bien, aquí ¿qué puedo hacer? Lo siguiente, puedo factorar. Vean qué importante que es saber factorar. Aquí se repite el 4 y se repite la n que multiplica. 4n cuadrado dividido para 4n me queda n, y finalmente 4n dividido para 4n me queda 1. ¿Vean? Y esto es igual a 4n que multiplica a n menos 2. Listo, hasta ahí. Continuemos. Entonces, eso les digo, la idea es que ustedes obviamente, a ver, profe, ¿qué más se utiliza? Los números pares, siempre los números pares, 2n.
Entonces, un número par 2n, un número impar 2n menos 1, o esta clase. Hay ángulos, planteamiento de ángulos cuando me dice, habla de los números impares, de los números pares. Entonces, no nos vamos a detener que es un número par y impar, sino que usted ya debe saber. Listo, vamos con las dos renglones de lo que ya sería la conclusión, y dice lo siguiente. 4n que multiplica n menos 1 es un múltiplo de 4 y n más 1. Claro, de ley, va a ser un múltiplo tanto de este factor, que es 4n, como del otro factor, que es n menos 1. Perfecto, está entendido. Es múltiplo de 4n y n menos 1 son dos números sucesivos, correcto, de los cuales uno de ellos es par y múltiplo de 2. Por lo tanto, 4n que multiplica a n menos 1 es múltiplo de 8. Correcto, así es. Por ejemplo, en el caso de n, bueno, hay muchos ejemplos ahí, por ejemplo, me dice que son múltiplos de 8. Efectivamente, pues el número que calculamos es el 80, por ejemplo, el del último, 9 al cuadrado menos 1, 81 menos 1 es 80. 80 es múltiplo de 8, sí. 10 por 8, 80. ¿Sí? Y se cumple como nosotros habíamos visto de esa manera. Perfecto. Vamos con lo siguiente. Y veamos qué nos dice la segunda viñeta, que está a modo de... Queremos saber que el valor del sumatorio de las medidas, modo de guión, queremos saber el valor del sumatorio de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Para esto escogimos varios triángulos diferentes y mediante un transportador medimos cuidadosamente los ángulos. Y al realizarlo, el sumatorio nos da en todo caso pi, es decir, nos da 180 grados. Muy bien, entonces se llega a la conclusión que el sumatorio de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es pi. Pi radianes, si estoy en radianes, ¿no? Si estoy en grados, tengo que poner 180 grados. Repito, en radianes, pi radianes, y en grados, 180 grados. Bueno, este es el clásico que tenemos en primaria, ¿no? En primaria, ¿no es cierto? En los libros, en los textos, en los copiados que igualmente dan los profesores. Entonces me dan varios triángulos y me dice que con un graduador o transportador que se le conoce, mida los ángulos y que sume para ver si son 180 grados. Entonces, eso, ¿no es cierto? Que lo aprendimos en la primaria. Es lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Como método inductivo. Porque a través de la experiencia, a través de la repetición, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que decimos que todo triángulo, no importa, sea clasificación por lados de ángulos, la suma va a ser igual a pi radianes en radianes y a 180 grados en grados. Perfecto, entonces significa que yo infiero ya una ley. Es decir, fíjese que los pequeñitos, ¿no es cierto? Los pequeñitos, yo no le puedo decir ahorita vamos a hablar de congruencia, no. Yo tengo que darle los triangulitos o en su defecto decir que dibuje en su cuaderno los triángulos y luego, ¿no es cierto?, enseñarle como profesor a manejar muy bien el grabador o lo mismo el transportador para que él sume los ángulos y luego, ¿no es cierto?, que él vaya sumando esos ángulos. Se va a decir, profe, salió 180, el otro 180, todo 180, aunque por ahí siempre hay alguien que no suma 180, pero esa es la idea, ¿no? Que, entonces, ¿qué conclusión obtenemos? Sí, que cualquier triángulo en la sumatoria va a dar 180 grados. Muy bien, vamos con el método deductivo. El método deductivo es un razonamiento que parte de conocimientos o verdades generales para obtener mediante ellos una verdad particular. O parte de algo muy general, por ejemplo, como habíamos visto en la parte superior, cuando vimos la semejanza de triángulos. Lo puedo ser una verdad general. Por ejemplo, que el triángulo 1 sea semejante al triángulo 2. Es una generalidad. Pero de esa generalidad hay muchas particularidades, habíamos visto dos,
en donde los ángulos son congruentes y los lados son proporcionales. La mayoría de los teoremas y problemas geométricos, se demuestran usando el método deductivo. Y eso es lo que les había dicho, nosotros nos vamos a concentrar durante nuestro curso en cumplir esto de aquí. Sí, en cumplir. Es el objetivo, al menos desde preuniversitario, que ustedes puedan desarrollar el método deductivo. Como ya les había dicho, les vuelvo, insisto, una demostración que va a tener afirmaciones, razones, y que esas afirmaciones, como habíamos visto teóricamente, son puras verdades, son verdad, verdad, verdad. No hay contradicción en ellas. Por eso es que también al ser humano al principio se va a hacer un poco difícil, por eso es que el famoso Geometría del Calvache y de otros autores más, porque de ley necesitan tener sumamente concentración y poder empatar. Y recuerde que las afirmaciones no son solamente postulados, es decir, de carácter geométrico, también viene la parte matemática, que son los axiomas. Eso es, por ejemplo, el axioma de la entidad, el axioma transitivo, el axioma aditivo, el axioma cancelativo. Es decir, es una mezcla de todo. Pilas. Vamos con los procedimientos de una demostración. Los teoremas pueden demostrarse por dos procedimientos: el directo y el indirecto. La demostración directa prueba la veracidad de la proposición estableciendo una relación directa entre ellas y las demostradas con anterioridad. La demostración indirecta, en cambio, pone en duda la veracidad de la proposición que se demuestra y tomándola por falsa, llegamos a una contradicción, lo que le decía, con las condiciones del teorema o con una proposición ya demostrada. Listo, como igual ya les decía, esto es lo que más vamos a emplear, pero sí va a haber ejemplos, uno que otro, en donde tengamos que ver con esta demostración indirecta. Sí, uno que otro, como digo, uno que otro. Lo que más se procura es que al menos ustedes en este año sepan de acá. Es decir, el método deductivo por el procedimiento directo. Sí, método deductivo por el procedimiento directo. Muy bien, instrucciones, a ver, el último renglón. Por esto la demostración indirecta es, alguien me preguntaba a una dama en la anterior clase sobre el método de lo absurdo. Se llama también demostración por reducción al absurdo. El método deductivo indirecto, ¿no? Sí, demostración por reducción al absurdo. Instrucciones para una demostración. Cuando se buscan argumentos para realizar una demostración, se puede recurrir a los experimentos, las observaciones o a las proposiciones, ya demostradas anteriormente. Por lo tanto, en el curso de una demostración también se puede usar una combinación de la inducción y la deducción. Claro, nosotros podemos ir de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. ¿Sí? No hay ningún problema. Y de hecho, como les había dicho, ¿no es cierto? Fuimos de las características de semejanza de los ángulos y de los lados proporcionales para establecer también, indicar teóricamente, por lo menos, que eso conlleva a decir que los triángulos son semejantes. ¿Sí? Es el famoso método deductivo. Y el inductivo, de forma en particular, llega a una generalidad. Es decir, yo estoy en la libertad de poder desarrollar de cualquier forma, pero siempre que guarde un razonamiento lógico. Conviene subrayar que todas las demostraciones deben ser exhaustivas. En particular, hay que enunciar precisamente y, si es necesario, demostrar todos los teoremas a los cuales se hace referencia en el proceso de demostración. Claro. Igual la experiencia, lo que vayan desarrollando, les va a ir también dando esa habilidad que requieren para las demostraciones en carácter geométrico. Ya van a ver luego, cuando nosotros ya empecemos con segmentos, en que al principio vamos a tener, obviamente, como el capítulo son segmentos,
vamos a tener muchas afirmaciones que son aritméticas o son de carácter algebraico. A medida que vayan pasando los temas, obviamente ya cuando pasemos a ángulos, ya vamos a tener obviamente los postulados. Cuando entremos a triángulos, obviamente, vamos a tener ya todo, es decir, la parte de segmentos, la parte de ángulos, porque es así. Pero en la primera parte, como les digo, en segmentos van a haber más aritmética, más álgebra, despejes y todo lo demás. ¿Sí? Ahí obviamente vamos a emplear todo lo que hemos aprendido en el colegio, es lo ideal. Sí sirve, sí sirve. Vamos a la parte ya. En la mayoría de los problemas, el dibujo desempeña un papel importantísimo, permitiendo encontrar e incluso sugerir la idea de la resolución. Por favor, aquí, aunque usted no me crea, eso le digo, es muy importante lo que debe dibujar. Por eso es que nosotros desde el principio estamos dibujando. Desde el principio. ¿Sí? Estamos, por ejemplo, haciendo las gráficas de las rectas, paralelas, perpendiculares, que se cruzan con un punto y todo lo demás. Porque un buen dibujo me permite encontrar muchas soluciones mientras yo realizo. Sí, se han visto, ¿no? Ustedes que cuando dicen, no, voy a intentar otra vez. Ya estaba mal graficado. He calculado mal esto. Me ha faltado un ángulo. Muchas de las situaciones, he medido mal con el grabador. En vez de medir 45 grados, he medido 40. Es decir, un buen dibujo me puede dar muchos datos. E incluso lo que dice aquí, sugerir. El dibujo sugiere la idea de la resolución. Por supuesto que va a sugerir ideas de resolución. Y esa es la parte de la geometría. Usted debe ver cosas que el resto no ve. Por eso es una ciencia formal y por eso es la educación formal, porque me permite ver más allá de la gente que por ciertas situaciones no lo puede realizar, no puede estudiar. Entonces, ese es la idea. Por eso conviene trazar los dibujos minuciosa y exactamente saber notar en ellos las propiedades geométricas que se puedan aprovechar. Ojo, por eso es que, verán pilas, verán lo que dice, dibujos minuciosos y exactamente notar en ellos propiedades geométricas que se puedan aprovechar. Ahora usted me va a entender por qué el cuaderno es muy importante. Yo pensé que ya llegando a la U el profesor no iba a hablar del cuaderno. Sí, porque usted necesita formación. Y aquí necesita dibujar, diagramar, trazar, calcular y todo lo demás, de ley que tiene que ver con el uso obviamente de todo el material del juego geométrico. Y eso es lo que se califica por si acaso. Por eso le pido un cuaderno. Por favor, trate de tenerlo al día. Muy bien. En resumen, las instrucciones para una demostración serían las siguientes. Y creo que ese es donde vamos hasta ahí a llegar para ya mañana comenzar ya con realizar cierto tipo de ejercicios. Primero, hacer un gráfico que represente lo más exactamente posible el enunciado de la proposición, empleando letras mayúsculas para cada punto notable, punto seguido, indicar con marcas, símbolos, letras, etcétera, en la figura las partes de las medidas que sean iguales. Recuerde que yo ya empecé, ¿no es cierto?, diciendo que si este lado tiene una marca con este lado que tiene una marca, ya me dice que son iguales. Y no solamente eso, la igualdad también implica una congruencia. Y recuerde lo que le dije, tanto en lados como en ángulos, la igualdad implica congruencia. No siempre, profe, ¿dónde no siempre? Por ejemplo, en las áreas. Tienen la misma medida, pero no la misma forma. Segundo, expresar la hipótesis en forma simbólica. Ya nosotros ya tenemos que luego traducir lo que está en lenguaje común, pasarlo a símbolos para poder llegar a demostrar qué datos tenemos y a dónde queremos nosotros llegar. Expresar la tesis de manera simbólica, de la misma manera, la tesis que está puesta en un lenguaje común, o lenguaje geométrico o aritmético, pasarlo obviamente a simbología para saber qué nos está pidiendo la demostración. Y por último, 4, realizar la demostración en la misma que debe constar de,
realizar la respectiva demostración. Aquí está bien más en. Por favor, vamos a quitarle de su resumen. Sería realizar la demostración, coma, la misma que... no, está bien, ahí sí, bien. Ahí dice, en la misma que debe constar. Bueno, un poquito mal redactado, pero está bien. En la misma debe, en definitiva, debe tener proposiciones y razones. ¿Listo? Realizar la demostración, la misma que debe contener las proposiciones y razones. Bueno, pero ahora arreglemos esto. Realizar la respectiva demostración, yo pondría así, realizar la demostración, coma, la misma que debe contener proposiciones y razones. Sí, ahí le arreglan por favor la redacción porque no queda acá. Muy bien, lo que siempre les dije, proposiciones y razones. Esas son las partes que debe tener una demostración. O también a las proposiciones, también los autores le llaman afirmaciones. Sí, le llaman afirmaciones. Perfecto. En el presente texto, como nosotros tenemos un texto base que vamos a manejar, como la geometría de Calvache, las demostraciones no contienen razones, quedando como inquietud para el estudiante. Es lo que hice, pero nosotros, ojo, curso de la central aquí, sí van a poner las razones. A veces los alumnos no, dicen solo quiero poner, resolver y no justificar, no. Va a haber ciertos temas que sí, que hagamos eso, pero en la mayoría casi se maneja de ley. Escribo algo, afirmo. Escribo algo, afirmo. Escribo algo, afirmo. Tengo que saber la razón por la que yo escribí tal cuestión. Sí, esto aquí, no hay negociación en esa parte, ¿no? Sí, aquí sí, ¿por qué hablo esto? Porque obviamente, por ejemplo, en una práctica mensual no se maneja tanto la razón, pero nosotros acá de ley la consideramos necesaria porque usted tiene que ganar mucho en justificar, en razonar por qué escribió tal situación. Perfecto. Bueno, entonces hasta ahí por favor la clase del día de ahora. No se olviden, yo más tardecito les paso todos los links de los enlaces de las grabaciones que están pendientes.